La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos estudiando principios bíblicos para vivir. Y alguna vez me puse como a contar los principios contrarios que yo aprendí. No, hermano, muchísimos, pero muchísimos, es muchísimos. Y por eso es que, aunque usted conozca algunos, más que recordarle a usted o enseñarle algo que ya sabe, que ya conoce, el propósito de estos 3 días es que usted se pregunte, ¿los estoy viviendo? ¿Estoy practicando esto? Ya lo conozco. Algunos de nosotros conocemos estos principios, con muchos años de evangelio, pero la pregunta no es, ¿los conozco o no los conozco? No. La pregunta es, ¿los vivo o no los vivo? O aunque los conozco, paso por agache, paso por encima, me hago el disimulado, me hago el que no es conmigo. Esa sería la pregunta. Ahora, uno ve en la iglesia, hermano, por la falta de tener esos principios bíblicos muy firmes, uno ve en la iglesia una cantidad de situaciones que al principio yo no entendía, hermano, cómo se podía hacer comentarios en la iglesia que iban en contra de la Biblia. Yo le repito algo que usted ya sabe, ¿no? A mí me favoreció mucho el hecho de yo haber estudiado la Biblia todos los días durante 18 meses, año y medio, sin pastor, solo yendo al diccionario secular, al diccionario de la lengua española, cuando no entendía una palabra, y tomando idea, más o menos idea de lo que decía la Biblia. Ahora, la situación es que yo me di cuenta que en la iglesia se hablaba de Dios como de un Dios injusto. ¿Se decía que Dios era injusto? No, no se decía eso. Pero se hacían esos comentarios. Oiga, qué pecado el hermano fulano, un hombre tan fiel, un hombre tan abnegado, un hombre tan serio, tan ungido, tan lleno de Dios, y mire lo que le está pasando. Y mire lo que le sucedió. Vea que el hijo, vea que la hija, que él mismo. Y le pasó y le aconteció y ahí está. Vamos a ir a verlo, pero no, hay que orarle al Señor, hermano. Un hombre de esos, hermano. Ese comentario, aunque usted no escuche por ningún lado que están diciendo que Dios es injusto, deja en duda la justicia de Dios. Porque piense lo que se dice, el hermano tan fiel, el hermano tan consagrado, el hermano o la hermana, ¿no? Dependiendo del caso. El hermano tan lleno de Dios. Qué tremendo. Pero vea, dice que enfermo, dice que con problemas con los hijos, que la mujer lo dejó, que se fue con otro. Yo oí de todo eso, hermano, de todo. Que se fue con otro, que se fue con otra, que una mujer de Dios como esa, que se le acabó el hogar. Y siempre, yo lo percibía, siempre en el aire, en el ambiente, quedaba una percepción de que, ¿será justo Dios? ¿Será justo Dios?
Porque entonces empezaban esas personas a decirle al pastor, no, y a mí me lo han dicho, pero yo le estoy diciendo cuando conocí, pastor, yo ayuno, yo oro, pastor, yo no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa. Mire, yo me meto 3 y 4 horas de oración. Sí, hermano, sí. Y me meto en ayunos de 7, de 14, de 21 días, de 40 días. Yo me meto con todo, pastor, y mire lo que me pasa, pastor. Yo no sé. Pero bueno, gloria a Dios. ¿Gloria a Dios por la desgracia? No. Entonces, eso quedaba en el ambiente. ¿Será justo Dios? Sobre todo que en el mundo tienen un concepto tan tremendo de Dios, como de un Dios incomprensible, injusto, que nadie puede entender porque al bueno le paga mal. Allá afuera es así. Y en la enseñanza de la religión tradicional se enseña eso. ¿Y qué tal nosotros como cristianos dizque que conocemos a Dios? Pero, mire, le voy a leer solamente 2 textos. Romanos capítulo 9. Nueve, 14. Romanos capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dígalo. Puede ser que su alma aquí empiece a confrontarse porque tal vez usted nunca la había confrontado. Y puede ser que su alma en este momento esté sacando a la luz una percepción de injusticia. Es que lo que a mí me pasó sí fue injusto. Yo no digo que Dios sea injusto, pero a mí lo que me hicieron en tal lado sí es injusto. O sea, Dios es injusto. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Dios tiene control y dominio sobre el reino de los hombres. No me está escuchando. No me ha escuchado. Y cuando una persona dice, no, yo sé que Dios no es injusto, pero ese patrón, pero esa empresa, pero ese hombre, pero ese pastor, pero ese papá, ¿sí fue injusto? Igual. El que tiene control sobre todas las cosas es injusto, según esa aclaración. Y dice la Biblia, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Nunca lo piense. Y parece ser que nosotros fuimos contaminados mucho de lo que en el mundo se ve. En el mundo la gente, las personas ven lo que pasa con los no creyentes y que porque son buenas personas dicen, ay no, la vida sí es injusta. ¿En qué caso? Usted lo ha conocido. Han muerto niños. Escuche, han muerto niños en situaciones incomprensibles. Una máquina pesada, un día se chorrió de un barranco y cayó en una carretera por donde en ese momento estaba pasando un bus con niños. Eso fue en Bogotá hace varios años. Yo recuerdo los comentarios de la gente que la vida es injusta. ¿Y quién estableció la vida y las leyes de la vida? ¿Quién? Dios. Entonces Dios es injusto. Y en la costa, cuando en una buseta se quemaron una cantidad de niños, hijos de cristianos evangélicos, ahí mismo, hermano, la vida es injusta. ¿Qué tienen que ver esos niños? ¿Qué tienen que ver esos niños inocentes? Y que lo digan los inconversos, bien, pero que lo digamos nosotros, que tenemos el conocimiento, hermano, que si alguien está, póngale cuidado a esto que es muy delicado, tenga cuidado. Si alguien está bajo la autoridad de otro y ese otro comete errores y lo somete a usted a esos errores y usted los soporta,
y usted los recibe y los vive, cuando viene a la consecuencia, va a venir sobre aquel que obedece una injusticia, que obedece... Pastor, ¿usted no está diciendo que hay injusticia? ¿Que no hay injusticia? Pregúnteme eso. Oigan, póngale cuidado. La persona que está viviendo algo que va en contra de la ley de Dios, que eso sí es injusticia. Alguien que, hablemos de esta buceta. Esta buceta no tenía ningún permiso. Ilegalmente andaba con unas tinas de gasolina dentro del carro. Ahí, el niño aquí y un bidón de gasolina aquí. Al frente un niño aquí y un bidón de gasolina allá. Mal de motor, mal de llantas, mal de todo. ¿Sabe cuánto duró ese transporte, hermano? Años. Años duraron en esa ilegalidad. Nadie fue capaz de decir, venga un momentico. Aunque el pastor mande este carro para recoger a mis hijos, yo no los voy a montar ahí. Entonces la autoridad de los padres genéticos no estuvo cuando tiene que estar por encima del padre espiritual. No estuvo por encima, él lo soportó, ellos lo soportaron. Sí, mandemos nuestros niños allí. ¿Usted cree que ninguno de ellos sabía que eso era ilegal? Todos lo sabían, todos. Dios no juzga sin manual, ese es otro principio que no vamos a poder ver en estos días. Pero Dios no juzga mientras que no haya enseñado una lección. Dios primero enseña y después llama a cuentas, mijito, ¿qué pasa? Usted no sabía y me lo soporté, ya le enseñé, ¿por qué sigue desobedeciendo? Y la gente no sabe eso. Y entonces, esos padres terrenales dejaron que el padre espiritual los sometiera a algo ilegal, no dijeron nada. Hermano, la ley espiritual no mira a nadie, la ley espiritual dice que la autoridad puesta sobre usted tiene potestad, tiene poder y autoridad, o para guiarlo bien o para guiarlo mal. Entonces, Dios no es injusto. Solamente Dios deja que las personas hagan lo que quieran. Solo Dios permite que las personas hagan lo que quieran, lo que les parece, lo que se les ocurre. Sin embargo, Él deja saber, eso es ilícito, eso no está bien. La gente vive diciendo, carteles. La última vez que fui a la costa, yo veía en las carreteras, no ande sin el cinturón asegurado, no ande sin equipo de carretera, no cargue gasolina dentro del automotor, revise frenos, no pase en doble línea continua, etcétera. Ahí están. Y cuando por años la gente no atiende al llamado de la autoridad civil, entonces ¿sabe qué? Vienen los demonios con toda la autorización de sus padres terrenales, porque es que es así, hermano, es así. Dios no se va a meter. ¿Usted qué va a hacer con esos hijos que trajo al mundo? Pregúntese ¿usted qué va a hacer con esos hijos que trajo al mundo? Porque es usted, no es Dios. No es Dios. Y después no le podemos echar la culpa a Dios. Después no podemos decir, no, es que Dios no me los protegió cuando yo los tiré al peligro. No, hermano. Tenemos que entender que ese principio, aunque es intrínseco, aunque no se habla directamente, aunque no se dice con palabras claras, Dios es injusto, como si lo hacen algunos impíos, algunos inconversos, incrédulos. En la iglesia también se maneja eso con otras palabras. Sí. Qué duro, ¿no? Qué difícil. Yo le conté lo que pasó también con un ministro de por allá de la costa atlántica. Un hombre que andaba en su moto sin papeles, nunca le compró papeles, nunca compró pase, nunca. Él dijo que por ser un ministro del Señor él estaba exento de eso. Y nunca caminó rectamente, jamás. Y resulta que en estos días un hermano nos contaba que se accidentó, que había estado 3 meses en la UCI y que iba a quedar
sentado en una silla de ruedas. Eso no es una noticia digna de alegría, pero es ahí donde toda la congregación y el mismo hermano que nos contó dijo: oiga, pastor, pero qué injusto. Un hombre que viajaba siempre a evangelizar, a hacer la obra del Señor. Ese hombre siempre, los sábados estaba yendo a las veredas, metiéndose a los corregimientos, predicando la palabra, llevando tratados. Era un hombre que hacía la obra de Dios, pero en el principio de la rebelión, en el principio de la rebeldía de las autoridades puestas por Dios. ¿Y tiene Dios acaso la obligación y el compromiso de guardar al desobediente? No, hermano, no es así. Entonces, adquiramos un principio bien claro: Dios no es injusto. Aunque usted no entienda lo que está pasando, escuche. Aunque a su parecer esa persona debería vivir excelentemente, si no vive excelentemente, no se mete en problemas. Su exclamación debe ser: Dios es justo. ¿Qué pasó? Sí, hermano, porque con el solo hecho de que la persona crea que el diablo lo puede tocar, ya con esa autoridad el diablo lo puede tocar. Claro, ya con eso nomás el diablo lo puede tocar. Por el solo hecho de tener una fe contraria, mucho más andando contra la ley. Entonces nunca Dios será injusto. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo número 6, versículo número 10. Porque Dios no es injusto. Ya. ¿Sí lo está leyendo? Porque Dios no es injusto. Eso es todo. Tenga eso, hermano, como un principio bien agarrado. Tenga eso como algo, hermano, que usted no se va a soltar por nada de este mundo. No importa lo que pase, no importa si no entiende lo que está sucediendo, nunca se le ocurra atenderle al alma que dice: pero ¿por qué? Si oro, ayuno y Dios no responde. Dios no es injusto. Tranquila, tranquila, alma mía, Dios no es injusto. Ese es el principio que usted y yo debemos manejar. ¿Quién dice amén a eso? Pasemos a otro para que avancemos. Un principio muy fuerte en la iglesia es el sentir de los hermanos. ¿Sabe qué es el sentir? ¿Sí sabe lo que es el sentir? Hermano, ¿usted siempre fue donde el pastor le dijo ayer? No, hermano, yo le oré al Señor y yo no sentí ir por allá. Sí sabe lo que le estoy diciendo. Hermano, ya empezó el ayuno de 7 días. ¿Usted está en el ayuno de 7 días? No, hermano, yo no sentí estar en este ayuno. Yo no sentí estar en este ayuno. Hermano, ¿usted compró eso? ¿Usted compró eso sin papeles, sin factura? ¿Usted compró eso? Pues yo sentí del Señor comprarlo. Sí, está bien, que no tiene escritura, ni tiene factura, ni tiene nada, pero yo sentí del Señor comprarlo. Eso es una bendición. Y eso no es así, hermano. Ese principio hay que desarraigarlo. Escuche, si usted conoce el principio bíblico, ¿por qué va a empezar a decir yo no sentí o yo sentí del Señor? ¿Por qué? Como si Dios, escúcheme, como si Dios se llevara la contraria a sí mismo. Claro. Como si Dios escribiera una cosa y a cada persona le dijera otra cosa diferente a la Biblia. No, eso no existe. Eso no existe. Más bien reconozcamos, hermano, que hay una guerra dentro de nosotros. ¿Qué cosa? Gálatas capítulo número 5. Gálatas el capítulo número 5.
el versículo número 16. 5:16, léalo conmigo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahí está. La Biblia está planteando que nosotros vivimos en una guerra continua. El alma siempre quiere hacer lo que a ella le gusta, pero el Espíritu siempre quiere obedecer a Dios. ¿Qué pasó? Otra vez, el alma siempre quiere hacer su gusto, pero el Espíritu siempre quiere obedecer a Dios. Entonces dice que hay una guerra, porque en la medida que usted quiere hacer una cosa, pero sabiendo que es bíblica, pero le da pereza. Hermano, yo conocí demasiada gente así, gente de cierta alcurnia espiritual, de cierta fama espiritual, personas que dizque se estaban preparando para el ministerio y salían diciendo, no, yo en este ayuno no estoy porque yo no sentí del Señor. Otro dijo, fue más atrevido y dijo, yo le oré al Señor y el Señor me mostró que el siervo no oró para declarar estos 7 días de ayuno. No, eso fue en la carne, hermano, y yo por eso yo no estoy haciendo ese ayuno. En estos días me meto a otro. Eso es rebeldía, hermano. Y que no siento. No, hermano, no. Mire, hoy en día los cristianos, para hacer lo malo, están hablando de sentir. Yo sentí del Señor que ya no me lo aguante más. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? Yo sentí del Señor que tenía que decirle una mentira a mi esposo porque si no, no, eso no existe, eso es mentira. Sobre todo, póngale cuidado, sobre todo, que el sentimiento, el sentir viene del alma. Vivir por el alma es vivir en la carne. Aquí está. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos no son iguales a las necesidades de la carne. Tu cuerpo y mi cuerpo tienen necesidades. Tu cuerpo y mi cuerpo están diseñados para tener un mantenimiento. Pero más allá de ese mantenimiento, entonces viene el deseo. Claro. El deseo de la carne ya se apodera para mal de una persona. Claro, Dios diseñó al hombre para que coma, para que duerma, para que tenga sexo, pero todo dentro de un límite natural. Pero cuando la persona se desorienta, cuando la persona se desequilibra y entonces traspasa esos límites, ahí es donde usted ve que viene lo que está en el mundo. Personas enfermas, personas con desequilibrios en la salud, personas que duermen mucho, que comen mucho, que no les satisface el sexo con su esposa, entonces tienen que recurrir a otras cosas. Ya eso es el deseo de la carne, ya esa no es la necesidad de la carne, sino el deseo de la carne. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Yo le voy a mostrar lo que dice Romanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo número 8. Romanos el capítulo número 8. Vamos a leer desde el versículo número 5. Versículo número 5, léalo conmigo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No es tan complicado, no está hablando de pecar.
No, no. No está hablando de pecar. Está hablando de hacer la voluntad del alma. Eso es. De hacer la voluntad del alma. Entonces, yo creo que yo me merezco un televisor más grande. No tengo el dinero con qué comprarlo, pero yo miro a ver, que me lo fíen, es que yo me lo merezco. Eso lo pone el alma. El alma está determinando, hombre, usted se merece algo mejor, sí. Y el principio bíblico no está ahí, no, porque un principio bíblico te hace saber a ti, me hace saber a mí, que si no tengo con qué, la deuda no debería ser. Romanos 13 dice, no le debas a nadie nada. Eso lo hicimos cuando no teníamos a Cristo. ¿Qué dice usted? Silencio. ¿Todavía? Eso lo hicimos cuando no teníamos a Cristo. Pero hoy en día, hermano, la persona que anda aquí y allá haciendo lo que su alma le dice, esto que está diciendo Romanos 8 en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, son emocionalistas, son apasionados, toman decisiones porque se emocionan, porque alguien le dice, una super promoción. Un día un hombre compró 2 televisores que no necesitaba, que porque él iba a hacer un negocio bien bueno, que porque estaban en promoción y los iba a vender. Cada televisor le costó 1.270.000, algo así. Cristiano. Y dijo, no, es que uno tiene que ser de negocios. Él nunca había sido negociante, no conocía el negocio. Pero a él le gustaban mucho las promociones. Y todo lo que fueran promociones a él le jalaba. Así que él fue y compró los 2 televisores con una tarjeta de crédito. Dijo, no, yo los vendo y antes gano dinero. Yo gano plata. Yo gano. Al final, como a los 15 días, vendió uno a una tía y la tía le dio 100.000 pesos, se los gastó y le siguió pagando por ahí de 50.000 pesos. Él quedó con la deuda en la tarjeta de crédito. Y el otro, no, pues nadie se lo compraba. Lo colgó en la sala, no lo necesitaba, pero lo colgó en la sala y ahí quedó con 2.500.000 y pico de deuda, porque lo compró en un momento de emoción. La Biblia dice, porque los que son de la carne, los que son de las emociones, los que son de las pasiones, los que se hacen sueños en la mente, fantasías en la mente, siempre están pensando en las cosas emocionales, pasionales, fantasiosas. No son prudentes, no son sensatos. No. Y sigue diciendo el versículo, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué piensa una persona espiritual? A ver, ¿qué piensa una persona espiritual? No quiero tener deudas, ¿sí o no? No le voy a dar confianza a porque de pronto le estoy abriendo puertas a un problema. No voy a abrir las puertas de mi casa a cualquier persona. No le voy a brindar confianza a cualquier persona. Esto es sensato, es prudente. Y aunque le estén ofreciendo el mundo entero, venga, no se preocupe, no está nada. Oiga, le digo, yo lo veo en los supermercados cuando te dicen a ti, ¿ya tiene la tarjeta tal? Y usted va entrando al supermercado. No, en una hora se la damos, no hay problema, en una hora. ¿Y sabe qué es vivir en la carne? Decirle a esa persona, sin necesitar esa tarjeta de crédito, ni saberla manejar, estar en la carne, es decirle sí. Bueno, sí, mire a ver, bueno. Él no sabe qué va a pasar con eso. Solo sabe que le van a dar la oportunidad de estar endeudado, sin necesidad. Si usted no conoce personas, yo conozco personas, escúcheme, personas que con un sueldo mínimo, parece ser que la gente de los supermercados no hacen un estudio muy profundo,
Pero una persona con un sueldo mínimo tenía 4 tarjetas de crédito. Una por 1.500.000, otra por 500, otra por 2 millones y la otra por 2.500.000. Las copó todas. Estaba tan endeudado que no le alcanzaba ni siquiera para pagar las cuotas de sus tarjetas de crédito. Y el problema está en que, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Hermano, pastor, yo diezmo, pero la plata no me alcanza. Vuelve otra vez y juega. ¿Es injusto Dios? ¿Es injusto Dios porque no le da con qué pagar lo que irresponsablemente adquirió? No, no es injusto. No es injusto. Hubiera estado en el espíritu, le dice a todas esas tarjeticas, na. Hombre, si a uno le dieran la capacitación de lo que es una tarjeta de crédito, si te dieran la capacitación de lo que es una tarjeta de crédito, te evitarías problemas. Mire, le voy a decir algo. Una tarjeta de crédito usualmente tiene un interés por encima del 2% mensual. Un promedio de 2.5, a veces 2.1, a veces 2.9, dependiendo del tiempo. Si usted en una tarjeta de crédito saca 10 millones de pesos en ese interés de 2.5, son 250,000 pesos mensuales solo para los intereses. Solo para los intereses. Entonces 36 meses. Pero de esos 250,000 pesos que le sacan, son 235,000 pesos de intereses. No. Esos 250,000 pesos de intereses le suman por ahí a 300,000, a 280,000 pesos y está pagando 250,000 pesos solo de intereses y 30, 40, 50,000 pesos de capital. ¿Cuándo va a acabar? Y ellos felices ahí, cobre y cobre interés. Y usted, como potentado, pagando esos intereses tan terribles. No, man. Cuando uno está en el Espíritu, cuando uno camina en el Espíritu de Dios lo guía, el Espíritu de Dios le da prudencia, sensatez. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él nos lleva a toda verdad, que Él nos lleva a ser buenos administradores. Entonces, mire lo que dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Yo quiero que usted escuche eso y lo estudie en su casa. Porque el ocuparse de la carne, el darle gusto a sus emociones, porque es que yo creo, porque yo pienso, porque a mí me gusta, porque es justo. Muchos buenos cristianos están dando malos testimonios por haber tomado decisiones en su carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, muerte de la economía, muerte del hogar, muerte de muchas cosas, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Usted se deja llevar por el Espíritu y usted no acepta nada de eso que no necesita. ¿Para qué va a necesitar eso, hermano? Más bien determine ser buen administrador y bien ahorrativo. Yo no conocía al Señor y ¿sabe qué hacía yo? Yo ahorraba. Y cuando tenía el dinero me iba y regateaba. No, si me lo dejen tanto. No, listo, yo me voy. De contado. No, venga, sí, le rebajamos. Pero al fiado, hermano, le ponen todo lo que ellos quieran. Todo. Y le dicen a usted que le están haciendo un favor. Y le están sacando. Imagínese. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dejémoslo aquí. Ahora, sigamos. Había un principio en el otro tiempo que no puedo dejar de tocarlo. En el otro tiempo había un principio. El principio de que si usted no hablaba en lenguas, no estaba bautizado por el Espíritu Santo.
pero eso en ninguna parte de la Biblia lo dice. Mientras que el capítulo 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el versículo número 13, dice la palabra del Señor: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuántos? Este principio tiene que estar muy claro en nuestra vida, hermano. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ni siquiera es cristiano. Porque la nueva naturaleza y la nueva vida en Cristo sucede porque el Espíritu de Dios me bautizó. Si no me ha bautizado, yo no he nacido de nuevo, no soy salvo. Pero la Biblia está diciendo muy claro allí: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿A cuántos se nos dio a beber de un mismo espíritu? Bueno, entonces el principio era el principio era que si usted no hablaba en lenguas, usted no estaba listo ni para servirle a Dios, ni para ejercer un ministerio. No había una dignidad. Dios no le había dado la dignidad de pasar a otro nivel. Así que muchos se amargaron, muchos se volvieron atrás, muchos se enojaron. Hermano, todos tenemos que hacer el esfuerzo, todos tenemos que fortalecernos en el Señor y buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días. ¿Qué pasó? Que eso sí es lo que dice la Biblia: sed llenos del Espíritu Santo. No es busque el bautismo, no, eso fue automático, eso lo hizo el Señor en el día que nos salvó. ¿Quién dice amén a eso? Ahí está el texto. Entonces venía una cantidad de confusiones a la mente del creyente. Dios no me ha perdonado, yo no soy todo lo digno que es el hermano fulano, que ese sí habla en lenguas, que se destapa y eso, no, yo no sé qué pasa, hermano. Y otra vez, Dios es injusto, porque yo no fui tan malo como el otro, pero el otro habla en lenguas y yo no. Dios no quiso bautizarme en lenguas a mí. Y entonces, ¿qué será? Yo no entiendo, hermano. Yo no entiendo, pastor. Yo me convertí de verdad. Yo me arrepentí, pastor. Yo no he vuelto a hacer nada. Yo no sé por qué al Señor no le ha placido bautizarme. En una confusión por un principio erróneo. Todo principio contrario a la Biblia trae confusión. Y toda confusión, hermano, daña la persona y la iglesia. Nunca crea que lo que no está escrito en la Biblia tiene algún valor para Dios. No. Esas cosas que nos inventamos los hombres, eso no sirve, hermano. ¿Eso para qué? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos no hay acepción de personas, sean de aquí, del África, de los Estados Unidos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dentro de ti está el Espíritu Santo. Hola, ¿no te gozas? Avancemos. Otro principio que no se enseñaba, pero que cogió mucha fuerza en medio de la iglesia, es que la bendición era ambiental. ¿Saben lo que significa que la bendición era ambiental? Que estaba en algún lugar. Entonces, hermano, mi pastor se ríe. No iba a empezar con eso, pero lo voy a empezar con eso. Entonces, en las convenciones de pastores, el pastor fulano decía: no, yo sí estoy muy aburrido allá. Allá no está la bendición, hermano. Mándeme a tal parte y verá. Allá sí está la bendición, hermano. Yo quiero ir a tal parte. Diciendo con esto que la bendición era ambiental, que estaba en un lugar,
allá. Y la iglesia ha pensado eso también, ¿no? La iglesia ha alcanzado a decir, me voy para Chile, cristianos, allá sí tengo esperanza de salir adelante. Aquí no. Y se atan con su boca, esto está muy malo. No, Colombia es una bendición. No hay país mejor que Colombia. Pero ellos dicen, no, esto está muy malo, entonces me voy. Uy, en Chile están pagando. En Chile están dando, oigan, no, eso hay. Antes era en España, luego en Estados Unidos siempre ha sido una opción. Y ese principio aún ha nacido desde los ministros. El ministro dice, no, aquí no. Como no le fue bien, dice no, y se inventa cosas. No, es que aquí atrás hay unos brujos, hermano, y eso con esos brujos ahí, eso es muy difícil. Eso es muy terrible, eso no. Y el diablo dice amén, porque así conforme sea tu fe, así será hecho. Porque el justo por la fe vivirá, y así como usted lo confiese, así se hace. ¿Y qué dice la Biblia? Deuteronomio 28, versículo número 1, 2 y hasta el 3. Léalo conmigo, dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El 3. Bendito serás tú. ¿Quién? Qué tremendo, ¿no? Bendito serás tú en donde vayas, a donde vayas. Diferente es cuando usted el Señor lo agarra por un propósito que tiene, por un proyecto que tiene, y le dice, bueno, mijito, no lo quiero aquí, lo quiero allá. Desobedezca y verá que le va mal, pero obedezca y verá que el Señor lo va a bendecir. No, que es que allá es un peladero. No, si Dios me está diciendo que voy para allá, voy para allá. Porque la bendición, ¿dónde está? En la obediencia. ¿En qué? ¿Qué pasó? Y ahí viene otro principio. Así, como de carambolita, así. Como de ñapa. El principio de, hermano, pelee por la bendición. Hermana, pelee por su bendición. ¿Y qué querían decir con esto? Que le ponga palanca a la puerta que Dios cerró, porque si a ella se le metió, viviendo en la carne, si a él se le metió que la bendición está en esa puerta que está cerrada, entonces la voy a abrir como sea, la voy a forzar como sea, porque yo voy a pelear por mi bendición. En la iglesia del Valle, una hermana se le acercó a un hermano, y el hermano le preguntó que de dónde venía. Ella le dijo, vengo de tal parte. A la semana siguiente esa misma hermana le dijo al hermano, hermano, yo estoy orando por usted. Desde que yo llegué, Dios me dijo que usted era mi esposo. Y el hermano le dijo muy sensatamente, andando en el espíritu, le dijo, ¿verdad, hermana? Dígale al Señor que me diga a mí también. Y ella se llenó de enojo. Y fue a una hermanita que cuidaba la iglesia. Fue a la hermanita, mire, que es que el hermano fulano, yo desde que llegué, a mí me gustó. Y yo he sentido del Señor, otra vez, ahí reunido. Y yo he sentido del Señor que Él es mi esposo. Pero Él me dice que no. Que el día que Dios le hable, Él le hace caso, pero que mientras tanto no. Y ahí mismo le dijo la hermanita, casamentera ella, ¿no? ¿Sí? Casamentera ella. Con un demonio de Cupido, le dijo, hermana, no se dé por vencida, pelee por la bendición, hermana, pelee por la bendición. Hágasele cerca, sonríale, impáctelo, hermana. Sí, pelee por la bendición.
y peleó por la bendición. Y 6 meses después se casó. Y duraron 3 meses casados. No se soportaron. Esa era la bendición. ¿Y había que pelear? No. A mí la Biblia me dice que la bendición viene sobre la obediencia del cristiano. No suelte ese principio, hermano. La bendición viene sobre la obediencia del cristiano. Y la bendición no es ambiental. La bendición es interior. Interior. Yo la cargo, usted la carga. Y a donde vamos hay bendición. A donde vamos hay bendición. Yo le voy a contar algo, hermano, que son tantas cosas que le podría contar, solo las que el Señor me da permiso. Nosotros llegamos hace algunos años, nos fuimos de paseo con mi esposa y con Daniel. Y llegamos a Santa Marta y que hacía 7 meses no llovía. Y yo le dije a ese taxista, esta semana llueve. Y me dijo, ¿y por qué va a llover si el IDEAN dijo que íbamos a estar otros 3 meses más, 10 meses sin agua? Que no, porque yo soy cristiano y yo le voy a orar al Señor para que llueva. Dijo, bueno, siendo así. Nos fuimos a pasear a Cartagena, que estaba ahí cerquita. Cuando volvimos de Cartagena, había caído un aguacero en Santa Marta. Yo dije, qué bueno encontrarme con el taxista. ¿Sí o no? Claro, porque es que la bendición anda con usted. La bendición no es en un lugar, la bendición no está en un lugar. La bendición anda con usted. Oiga, si usted es una bendición aquí, a donde Dios lo mande, escuche, no donde usted se vaya por capricho, a donde Dios lo mande, serás una bendición. Eso es lo que hay que entender. Y las bendiciones no se pelean. Ese es otro principio que me resulta ahí, con ese mismo texto. Las bendiciones no se pelean. Las bendiciones te persiguen a causa de tu obediencia. Corrígete, no vuelvas a hacer nada contrario a la palabra. Y las bendiciones te van a perseguir a donde vayas y te van a alcanzar. Y van a venir sobre ti y te van a caer encima. ¿Sí lo dice? Vuélvalo a leer. Dice, versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Otra vez, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán a causa de tu obediencia. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? A causa de tu obediencia. Entonces son 2 cosas que usted no debe volver a aceptar. ¿Qué es en otra parte donde está la bendición? No. Hermano, a mí me pregunta, ¿usted por qué se va a ir si está tan bendecido aquí? Yo le dije, hermano, voy a estar más bendecido si le hago caso al Señor, que me está mandando para otro lado. Literal, hecho. Y si Él me manda para otro lado, yo le obedezco, y a donde vaya, voy a ser más bendecido que aquí. Eso es así. Entonces, quite esos principios que no son bíblicos, que son de hombre. El hombre se inventó que había que pelear por la bendición. Arrebate la bendición. ¿Dónde dice eso? Arrebate la bendición. No. Hermano, y vaya a tal parte porque les voy a contar algo. Un hombre que, estando en un municipio pequeño del Valle del Cauca, dijo, yo quiero ir a una capital. Y lo mandaron a una capital del eje cafetero. En el eje cafetero hay 3 capitales, Pereira, Armenia y Manizales. Lo mandaron a una de esas capitales. En el pueblo tenía como 120 personas. Yo fui varias veces allá y habían como 120 almas. No, que es que ese pueblito, que él quería una iglesia grande y que lo mandaran, que allá estaba la bendición. Dios no lo mandó, a él se le ocurrió. Y al final, su jefe, su autoridad, su coordinador de zona en ese tiempo, lo mandó para allá. Mientras estuvo allá, no pudo crecer más de 80 almas.
Y era una capital. Hermano, no es cuestión de que sea capital, no es cuestión de que usted gane en dólares, es cuestión de que la bendición de Dios esté en usted. Y si está en usted, hermano, a donde vaya, va a ser una bendición bien grande. Mire, ¿qué pasó con Abraham? ¿Usted se acuerda de Abraham? Es que Abraham sabía, hermano, y a veces nosotros los cristianos no lo sabemos. Abraham sabía, cuando le dijo a Lot, no es necesario que nos separemos, escoja lo que usted quiera. ¿Quiere el monte? O sea, las montañas, ¿o quiere la pradera? La pradera bañada de ríos, no, eso. Y Lot dijo, la bendición está allá, no sé si se llamaba Chile o España, no sé. Entonces dijo, la pradera, y se fue para allá. ¿Y cómo le tocó salir? Corriendo, hermano. Casi lo dejan allá en Sodoma y Gomorra, acá y lo matan. Abraham se quedó en las montañas y el Señor lo rebendijo, porque la bendición estaba sobre ¿quién? No estaba sobre las montañas, no estaba sobre las praderas, estaba sobre Abraham, así como está la bendición en usted, así como está en usted. Ahora, ponle cuidado que estos son principios que yo he resumido. La persona que no ha solucionado el problema de su pasado, esa persona no tiene futuro. Otra vez, hay muchas personas que están estancadas en la vida cristiana. Hay personas que no avanzan en la vida cristiana y dicen que ¿por qué? Se entregaron de verdad al Señor, pero no han podido solucionar el problema de su pasado. Todavía tienen conflictos con el pasado, todavía tienen ligaduras con el pasado. Del pasado vienen recuerdos y esa persona se conecta con el pasado y disfruta del pasado. Pero también vienen recuerdos del pasado y entonces recuerda lo que le hicieron y se enoja. Y recuerda el mal que le hicieron y otra vez vuelve a sentir dolor con esa persona que en el pasado le hizo daño. Y si tiene una amargura un poquito desarrollada, entonces esa persona dice, vea, a uno nunca le ha ido bien, a mí nunca me ha ido bien, y yo no he sido tan malo tampoco, yo no es que haya matado gente por ahí, pero a mí no me ha ido bien, y llego aquí a la vida cristiana y eso, hasta en la iglesia me miran mal. Eso, el otro día quise hablar con el pastor y ni me puso cuidado. No, eso es muy duro, eso es muy difícil. Porque esa persona está conectada con el pasado, y por el pasado tiene reclamos, y por el pasado tiene heridas, y por el pasado tiene deseos, y por el pasado tiene anhelos. Es tan grave, tanto el que odia a aquel que le hizo daño, a aquella que le hizo daño, como el que anhela a su primer novio, a su primera novia, para volvérsela a encontrar y disfrutar. El que no ha solucionado el problema de su pasado en Cristo Jesús no tiene futuro. Léalo conmigo, Filipenses, capítulo 3. Filipenses, el capítulo número 3. El versículo número 13, 3:13. Bueno, desde el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Ese futuro glorioso, Pablo dice, yo no lo he alcanzado, pero sé cómo alcanzarlo. ¿Sí? Yo no lo he alcanzado, dice Pablo, pero yo sí sé cómo alcanzarlo. Léalo. Dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Solo cuando somos libres del pasado, solo cuando del pasado no tenemos lastre, no tenemos ataduras, no tenemos ligadura, cuando no miramos para atrás como el pueblo de Israel, que miraban para atrás y decían, tan rico que pasábamos en Egipto, ¿no? Yo no sé qué hacemos por acá, en este desierto. Eso sí era muy chévere. Ay, no. Este Moisés sí, terrible, lo que se le ocurrió. Así hay muchas personas, o aborreciendo, o lamentándose, porque yo quiero en esto dejarle claro algo. Hay dos cosas diferentes en el problema del pasado. Uno de ellos es perdonar. Hay personas que ya perdonaron a aquel que las ofendió, sí, pero siguen atados al pasado. ¿Por qué? Por la herida que está abierta en su corazón. Otra vez, la persona que la ofendió, ya la persona la perdonó, se la encuentra, ¿cómo está tía? Dios la bendiga. Se encuentra a esa persona, hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Sí, libre, podemos salir, podemos estar en reunión. El tipo ya no me causa dolor verlo a él. Pero entonces en el televisor pasan alguna escena parecida a lo que a mí me sucedió. Inmediatamente el nudito en la garganta, el ardor en los ojos y las lágrimas. Porque aunque ya perdonó, al menos su alma no tiene reclamo, el dolor de la herida que esa persona le causó está abierta. Y entonces puede ser que alguien diga, no, yo ya perdoné a mi papá. Pero le pregunto, ¿y con libertad lo puede abrazar? ¿Le dice que lo ama? ¿Y si él fue un maltratador, usted con libertad puede corregir a sus hijos? Porque una de las cosas que tiene alguien que fue maltratado y que no ha sido libre de su pasado es que él no es capaz de corregir bíblicamente a sus hijos con la vara, no los toca, porque a mí me dieron y yo no voy a, está herida. Entonces la persona que todavía tiene ancla en el pasado, ese no podrá prosperar en Cristo, no. Siempre va a estar dando vueltas en el mismo sitio, siempre va a estar haciendo un hueco, círculos, va a estar dando círculos en el mismo sitio. ¿Y por qué? Es que a mí no me va bien, es que yo no sé por qué a mí todo me sale mal. Yo he querido poner una empresa y al principio me sale bien, pero a los días se me cae todo. A mí siempre me ha ido mal, yo no sé qué pasa. Y la persona que no ha sido libre de su pasado siempre tiene la percepción de injusticia. En eso que dice, yo no sé qué pasa, yo le oro al Señor, yo dejé el pecado, pero yo no sé qué pasa, está haciendo injusto a Dios. Porque ella se merece la prosperidad, que Dios no se la dé es otra cosa. Terrible. No, hermano, no es así. No es así. Filipenses 3:13 y 14 nos dice que cuando yo puedo soltar el lazo de mi pasado, estoy libre para obedecer a Dios y caminar hacia el futuro glorioso en Cristo Jesús. ¿Qué pasó? ¿Usted está libre? ¿En serio? ¿No hay nada del pasado que le estorbe? Sí, es verdad, eso es verdad, hermano. Porque muchos hombres y muchas mujeres no pueden avanzar, porque el que les hizo daño lo tienen ahí y duermen junto a él. Y no son capaces de ser, no han sido hasta el momento, no han sido capaces de ser libres del reclamo. Entonces lo ven y viven contentas mientras él no está, pero llega del trabajo y lo ven y cuando él dice algo raro, entonces le recuerdan el pasado. Sí, usted que vea, acuérdese. No, hermano, no tienes futuro. En Cristo no tienes futuro. Vas a estar dando vueltas ahí en un mismo sitio. ¿Oramos?
En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.